cedo completamente el micrófono a ella para que arranquemos con el evento del día de hoy. ¿Qué tal? Gracias, Connie. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Igual, mucho gusto. Bienvenidos a otro día más de ponencias. Pues bueno, me presento y mi nombre es Aranza Armas. Yo soy líder de la comunidad Encoder en el capítulo de Querétaro. Y pues nada, andamos bastante emocionados, agradecidos con todos los que están y que tienen la posibilidad de acompañarnos en un evento más. Donde pues bueno, gracias a ustedes se abre este espacio para difundir el aprendizaje, difundir estos proyectos y pues seguir democratizando el conocimiento. Bueno, tal vez como algunos habrán ya escuchado, hoy estaremos tocando temas bastante importantes que seguramente pues a algunos de ustedes les puede llamar la atención si es que recientemente han estado en contacto con temas de ciencia de datos, de data mining o de big data. Vamos a hablar de un proyecto donde estas disciplinas se relacionan con la pandemia del COVID-19, que pues ya desde hace más de un año estamos viviendo, ¿no? Para darles un poquito de introducción a este grupo, a esta comunidad Encoder AI. Nosotros somos una comunidad especializada en ciencia de datos. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad al momento de formar equipos de desarrollo y de difusión de temas tecnológicos. Siempre estamos en constante búsqueda de talento porque queremos ser un intermediario entre empresas y especialistas para que en conjunto podamos apoyar a otros a que sigan desarrollando sus habilidades, para que exploten sus talentos y contribuyan a proyectos de impacto social, porque, bueno, sabemos los beneficios que esto trae como resultado a la sociedad. Y, bueno, hacemos esto porque, pues, estamos seguros de que la educación y la difusión del conocimiento en estos temas pues va a hacer que más personas sean conscientes de los beneficios que la ciencia de datos nos ofrece día con día. Y pues bueno, también confiamos en que pues existe esta capacidad de no solo ser consumidores de tecnología y obtener, bueno, todos los beneficios que conocemos, sino también de ser desarrolladores potenciales y entenderlo desde adentro. Y bueno, que en un futuro México y los países con los que tenemos contacto, como es Colombia, Argentina y Venezuela, pues sean reconocidos también por su innovación tecnológica. Entonces, pues bueno, de esta manera y pues con la emoción del momento vamos a dar inicio a las ponencias que tenemos, a la ponencia que tenemos el día de hoy. La ponencia del día de hoy es acerca de la plataforma Centinela de Salud para la vigilancia epidemiológica del COVID-19 y se va a dividir en dos partes. En la primera parte nos va a acompañar el doctor Rubén López Revilla, quien nos platicará de cómo es que colaboró en la parte epidemiología, con la interpretación de mapas y en la parte de las encuestas. El doctor Rubén López es investigador titular y jefe de División Biológica Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Es médico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctor en genética por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y algunas líneas de investigación son cáncer cervicouterino, papilomavirus, epidemiología y diagnóstico molecular. También, bueno, en la segunda parte de esta ponencia lo va a complementar el doctor Salvador Ruiz Correa, quien se ha encargado del desarrollo de la aplicación para que pues esta pueda ser consultable, ¿no? El doctor Ruiz es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica también. Tiene una licenciatura y una maestría en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Washington en Seattle. Sus intereses de investigación se centran en las aplicaciones de aprendizaje de máquina y computación móvil en la resolución de problemas con impacto social. Él es director del Youth Innovation Laboratory en el Centro Nacional de Supercómputo del IPCIT, el Instituto Politécnico de Investigación Científica y Tecnológica. Y pues bueno, ya sin nada más que agregar, le cedo el micrófono y igual la pantalla al doctor Rubén López y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto también compartir con Salvador Ruiz
con quien hemos estado trabajando en el último año. Voy a abrir la presentación. Aquí. Espero que la vean. ¿La ven? Sí, sí se ve. Ok, bueno, el título ya lo dijo Aranza. La plataforma Centinela de la Salud o de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de COVID-19. Como dijo ella también, nosotros estamos, Salvador y yo, en el IPICIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en la ciudad de San Luis Potosí. Y yo trabajo en la División de Biología Molecular. Este trabajo ha sido elaborado por 20 colaboradores de 5 instituciones en la ciudad de San Luis Potosí y uno en la Universidad de Oxford. Aquí están los nombres de todos los que hemos participado en este proyecto. Y claro que la mayor parte son jóvenes que trabajan con Salvador Ruiz en el UI Lab, el laboratorio de innovación de jóvenes que está en el Centro Nacional de Supercómputo del IPICIT. La plataforma Centinela de Salud surge de un programa de vigilancia epidemiológica para infecciones respiratorias agudas en la ciudad de San Luis Potosí, que fue iniciado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y tiene estos 3 propósitos. Primero, estimar el índice de riesgo de contagio y severidad. Ojo, este va a ser un parámetro muy importante, el índice de riesgo individual de los usuarios de la plataforma y de la aplicación para estimar el grado de contagio y de severidad de COVID-19 entre los usuarios de la zona metropolitana de San Luis Potosí, que en un momento les voy a mostrar el mapa de localización de la zona metropolitana. Además de estimar el índice de riesgo, la plataforma permite emitir a cada usuario las recomendaciones pertinentes que se basan en las respuestas que hizo a la encuesta para determinar el índice de riesgo individual. Y además la plataforma genera una base de datos georreferenciados para apoyar a las autoridades de salud en la vigilancia y control de la pandemia. La aplicación está disponible en Google Play, en el sistema operativo Android. Primero les voy a mostrar un poco algo de la geografía para ubicarnos, para los que no conocen México o no lo conocen bien. Aquí está el mapa de México a la izquierda y este estado que está marcado en rojo, que tiene la forma como de un perrito, es el estado de San Luis Potosí. Y el estudio se basa entonces en la zona metropolitana, se concentra en la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, que está marcada con este círculo. Perdón. Esta foto es de la Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí. Es una ciudad muy bonita, realmente. Se ve la catedral, el Palacio Municipal y la plaza misma. Esta ciudad fue fundada en 1592, o sea, un siglo después de la llegada de Colón a las Américas o América. Este otro edificio también muy bonito es el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es otra de las instituciones que colaboró muchísimo en este proyecto. El edificio fue construido en 1859. Era originalmente un colegio jesuita que fue desalojado cuando los jesuitas fueron desterrados de los dominios españoles
si se acuerdan, en 1767. Actualmente aloja las oficinas administrativas y la rectoría de la universidad. Este edificio, un poco más moderno, es el edificio de la Facultad de Medicina, que también es otra institución que ha participado muy importantemente en este proyecto, que fue la que inició, como les dije antes, el programa VIRUS, el programa de vigilancia de enfermedades, de infecciones respiratorias. Y esta vista aérea es del IPCIT, del Instituto Potosino de Investigación Científica, en donde yo colaboro. ¿Sí? Tiene 5 divisiones académicas, una de esas es la división de Biología Molecular, y tiene además el Centro Nacional de Supercómputo, que es un laboratorio nacional muy importante, en donde está alojado Salvador Ruiz, además. Bueno, en este mapa vemos la localización de los 2 municipios, o sea, el de la izquierda, limitado por esta línea negra delgada, es el municipio de la ciudad de San Luis Potosí, y este que está un poco a la derecha arriba es el municipio conurbado que se llama Soledad de Graciano Sánchez. Entonces, estos municipios tienen cerca de 1,5 millones de habitantes, y en este trabajo, como les digo, voy a hablar casi exclusivamente de los índices de riesgo que fueron calculados para los usuarios individualmente en el periodo que abarca del 1 de abril a 31 de julio. Vean que el grupo de Salvador Ruiz trabajó muchísimo, muy rápido, porque para el 1 de abril ya se ofreció la plataforma, se podía descargar de Google Play, y entonces colectamos los datos de los usuarios hasta el 31 de julio. Hemos incluido en esto que les voy a mostrar 1,554 usuarios. Además, obtuvimos de las autoridades de salud de la ciudad de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí en realidad, los datos de los casos confirmados por diagnóstico molecular, por PCR, y en la parte que va a hablar Salvador se va a referir sobre todo a la comparación de los resultados de la distribución y de los patrones de puntos y clústeres de los índices de riesgo individuales contra la distribución también de los puntos y de los clústeres de los casos confirmados en el espacio. ¿Ok? Los casos confirmados que se compararon fueron incluidos solamente el 95%, porque eran los que tenían georreferencia, o sea, decían las coordenadas o cuando menos en la colonia o el barrio en donde estaban localizados los usuarios cuando se registraron. En este diagrama muestro entonces el grupo de los casos confirmados, que fueron casi 10,000, confirmados por diagnóstico molecular, no por síntomas solamente. ¿Ok? Del 12 de marzo al 31 de agosto, y los datos de los usuarios de la plataforma del 1 de abril al 31 de julio. Bueno, ¿y qué es lo que hace la plataforma? Bueno, la plataforma, como les dije al principio de los objetivos, sirve para sondear el riesgo individual de contagio y severidad de COVID-19 a partir de los datos autoinformados por cada usuario en la aplicación, en el teléfono. En segundo lugar, a partir de los datos estos que introduce el usuario, calcula el índice de riesgo y lo representa como un punto localizado en el sitio del mapa donde el usuario respondió la encuesta. Y finalmente puede servir para determinar no solamente la localización puntual, sino también la evolución de los patrones de puntos, o sea, de los individuos, de los usuarios individuales, y de grupos de puntos o clústeres, que son los grupos que indican que hay brotes cuando hay transmisión en una enfermedad infecciosa, que también se llaman clústeres. En este caso solamente de los índices de riesgo, porque no estamos hablando de los casos confirmados, que eso se
se vio aparte y se comparó después. Las variables de la plataforma que son autoinformadas por los usuarios son de varias clases. Son sociodemográficas, como el sexo, la edad, la ocupación, la pertenencia a grupos de riesgo. Por ejemplo, los dos grupos principales son el embarazo en mujeres en edad reproductiva y edad mayor de 65 años. Vulnerabilidad social, que quiere decir la falta de capacidad de confinamiento o de una red de apoyo para los individuos en caso de que se enfermen. El riesgo de contacto, cuando empezó la pandemia era muy importante que los individuos hubieran viajado especialmente al extranjero, y otro factor muy importante de riesgo es la exposición a casos de COVID, ya sean sospechosos o confirmados. Entre los signos y síntomas, que son en general síntomas de infección respiratoria, tos y fiebre mayor de 37 grados y medio, y síntomas generales, cefalea, o sea, dolor de cabeza, malestar general, fatiga, dolor de garganta, dolores articulares, diarrea, y síntomas respiratorios que son principalmente dificultad para respirar y dolor en el pecho. Otro grupo de variables importantes son las comorbilidades, o sea, las enfermedades asociadas. Y como ustedes saben, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo asociados al contagio y sobre todo a la severidad de la enfermedad. Diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Como están acá. Aquí, entonces, ya les empiezo a hablar de los resultados. En el pastel, en la gráfica en pastel de la izquierda, o pie, como le quieran decir, mostramos los contribuyentes a las encuestas. El total de contribuyentes en el periodo que les digo fue de 2.189. Casi todos eran mexicanos. Solo el 3% eran extranjeros. Y los mexicanos fueron 2.125, y entre los países extranjeros que tuvieron usuarios estuvieron Estados Unidos, Bolivia, Chile, España, Argentina, Francia y Bangladesh. En la gráfica de la derecha muestra la distribución de los usuarios por grupos de edad, grupos de décadas, ¿no? De 10 a 19 años, de 20 a 29, etcétera, hasta 70 a 79, que fueron los más viejos. Y vemos que predominan los grupos de 20 a 39 años, que es más o menos lo que se espera de la pirámide de población que tenemos en San Luis Potosí. Otra cosa que se puede ver en esta gráfica es que no hay grandes diferencias, son casi iguales los porcentajes de hombres y mujeres en cada grupo de edad. Esta gráfica muestra la prevalencia de los factores de riesgo que declararon los usuarios en la zona metropolitana de San Luis Potosí. En la suma de los factores es más del 100%, porque algún usuario podía tener uno o más de estos factores de riesgo. Ok, entonces los que predominan son los factores de vulnerabilidad, que son, en primer lugar, las comorbilidades. ¿Se acuerdan? Obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Otro factor de riesgo es la incapacidad de mantenerse en confinamiento, estar en un grupo de riesgo como edad mayor de 65 años o embarazo en las mujeres, y también la falta de una red de seguridad, o sea, falta de apoyo de familiares o de amigos que puedan ayudar a la gente que se enferme en caso de que le dé la enfermedad. Entre los signos y síntomas están, la mayor parte son los síntomas generales, luego siguen los síntomas respiratorios y finalmente los menos frecuentes son fiebre y tos seca.
Y los factores de riesgo de contactos son contactos con casos sospechosos, con casos confirmados o viajes. Además, entonces, de esos datos sociodemográficos, se pudo hacer la estadística de la prevalencia de los índices de riesgo, de la distribución de los índices de riesgo individual entre hombres y mujeres en la zona metropolitana, y esto también indica la prevalencia en porcentaje. O sea, el total de todos los índices de riesgo sería el 100%, y vemos que la mayor parte de los usuarios, casi el 80%, tiene un índice de riesgo nulo, y le sigue el índice de riesgo bajo, de modo que estos dos grupos son como el 90% de la población. Y el resto es, de los usuarios tiene índices de riesgo mayores, desde medio hasta grave, y uno que se sale de la tendencia es el índice de riesgo respiratorio, que probablemente se refiere a infecciones como influenza u otras que no son COVID. Un hallazgo muy interesante y muy importante en el contexto de este estudio es la distribución de los índices de riesgo desde el punto de vista geoespacial. Si ven, por ejemplo, en este mapa de la izquierda, es la distribución, son mapas de calor, entre más intenso es el color, es mayor el número de casos en las áreas geográficas delimitadas, que son áreas submunicipales definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿sí? Y como pueden ver, hay áreas que tienen un número mucho más alto de casos que otras, y además, al comparar, por ejemplo, la distribución de los índices de riesgo nulo contra los de riesgo bajo, hay más o menos cierta coincidencia, pero cuando ya empieza uno a ver los riesgos más altos, como el medio, el alto, el muy alto y el riesgo respiratorio, se ve entonces que la distribución es diferente, es consistente, pero no es aleatoria además. Esto así simplemente a la vista, ¿no? Después seguramente Salvador les va a hablar de las pruebas estadísticas para ver el significado, o sea, la significancia de las diferencias que encontramos en la distribución geográfica de los índices de riesgo. Ok, entonces, ¿qué muestran las encuestas? Como ya les dije, los patrones de puntos y clústeres de los índices de riesgo son consistentes y no aleatorios, y por lo tanto surgió a partir de esta observación la hipótesis de que la plataforma sería una herramienta de vigilancia epidemiológica útil si los patrones de índices de riesgo de los usuarios coincidieran con los patrones de los casos de COVID confirmados, que fue lo que encontramos después y de lo que les va a hablar Salvador. En fin, esto es todo lo que les tengo que decir. No sé si va a haber preguntas aquí o nos esperamos hasta el final. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si preferirían continuar con la parte de Salvador, y al final tomamos un espacio para las preguntas que nos hayan surgido y los comentarios, ¿no? Y demás. Muy bien, voy a presentar ahora, me dicen si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se ve. ¿Se ve ya? Okay. Sí, pero en chiquito. ¿Ya está en grande? Ya tengo la pantalla completa. Ya. Ok, muchas gracias, Rubén. A todos, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Rubén por la presentación y por todo el trabajo. Ha sido un placer trabajar con el doctor Rubén. Mucha sabiduría ahí y gracias. Bueno,
Vamos a comenzar reflexionando un poco respecto al tema, a los temas que nos deja el doctor Rubén puestos en la mesa. Cuando comenzamos a diseñar esta plataforma, que es una plataforma de colaboración abierta distribuida móvil o de crowdsourcing móvil, como se le llama en la jerga técnica, había una hipótesis subyacente, una idea, o algunas ideas subyacentes que se discutieron desde el principio, y es que se sabía desde el inicio del COVID que era una infección que tenía patrones similares de propagación a los de la influenza. Es decir, como ustedes saben, cuando alguien se enferma de influenza, los primeros que se enferman son las personas que están alrededor de uno, y se comienzan a crear pequeños grupos de personas con la infección, y esos grupos se van propagando geográficamente a manera de clústeres, ¿no? Esa era la hipótesis inicial, y lo que nosotros tratamos de estudiar es si las contribuciones ciudadanas de autorreportes sobre signos, síntomas y vulnerabilidades podrían ser un indicador o podrían ser un correlato que eventualmente diera origen a la estimación de estos clústeres hipotéticos que nosotros habíamos planteado desde el principio, ¿no? Es decir, pensamos que, ustedes saben, este tipo de enfermedades tienen una evolución espacial y temporal, espacio-temporal, y tratamos de determinar si las contribuciones ciudadanas de autorreporte podrían ser correlatos de esta evolución espacio-temporal, ¿no? Ese es lo primero. Y claro, era imposible realmente ver la utilidad de en este tipo de ejercicios si no teníamos un ground truth, ¿no? El ground truth aquí es los casos reales, los casos medidos con pruebas de laboratorio, pruebas moleculares de laboratorio. Pues si hay una coincidencia entre estos clústeres de riesgo y los clústeres reales de infección, entonces, digamos, habríamos completado el círculo, ¿no? Es decir, del autorreporte ciudadano y la colaboración ciudadana, porque esto es importante, son colaboraciones ciudadanas, lograr predecir o tener una idea de cómo es la evolución espaciotemporal de la infección. Pero antes de proceder a eso, me gustaría mostrarles un poco una figura de lo que es la plataforma. Les muestro aquí un screenshot de la plataforma Centinela de Salud. Esto es lo que ven las autoridades sanitarias en San Luis Potosí. Lo que ven ahí son grupos de clústeres de contribuciones ciudadanas, ¿no? Está muy comprimido la información, porque en realidad lo que se ven son círculos con números, y los números simplemente indican que en cada clúster de color azul pues hay más contribuciones, y se pueden identificar ya individualmente por puntos de colores que pueden ser verdes, amarillos, naranjas, y cada uno color codifica algún nivel de riesgo. Por ejemplo, el amarillo es el riesgo bajo, el naranja el riesgo medio, etc. Entonces, esto es lo que vieron todos los días, actualizado en tiempo real, las autoridades sanitarias, y claro, podían moverse con un zoom. Por supuesto, es un sistema de información geográfico que además tiene superimpuestas diferentes capas, como por ejemplo la densidad poblacional, que es la que se ve en rojo. Entonces, lo que vemos realmente aquí es las contribuciones ciudadanas, los clústeres, ¿no?, de los grupos de contribuciones, y la densidad poblacional. En donde se ve más rojo hay más gente, donde se ve más pálido hay menos gente. Y estos son los datos duros, ¿no? La pantalla a la izquierda muestra el número total de contribuciones, son 2,000 y fracción contribuciones. En medio se muestran aquellas que son con riesgo nulo, como refería Rubén, y a la derecha se ven los datos con riesgo. Entonces, nuestro foco de análisis son los datos del lado que se muestran en el lado derecho. Lo que se ve en verde es una estimación de densidad, de probabilidad, nada más para darnos una idea inicial de cómo estaban distribuidos los datos geográficamente. Las cruces rojas indican el máximo de la distribución. Son distribuciones que son multimodales, pero sí tienen un máximo, ¿cómo se le llama? Olvido el nombre, pero es el máximo mayor, por decirlo así. Y está justamente en el centro de la ciudad. Curiosamente, los datos que muestran riesgo tienen un clúster que está exactamente en el centro de la ciudad, en una zona donde hay varios hospitales y está un cuartel militar, etcétera. Entonces, esto nos dio indicaciones de que efectivamente, simplemente viendo los datos, no parece que los datos estén distribuidos de manera uniforme sobre todo el espacio geográfico. Entonces, este es nuestro punto de partida, los datos que se muestran a la derecha. Entonces, el punto aquí es, ok, ya tenemos estos datos,
Lo primero que tuvimos que hacer, a ver, les pregunto a ustedes que son especialistas en datos, ¿cuál es el primer paso para analizar estos datos? Es una pregunta al público. ¿Alguien tiene una idea qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, les voy a decir, lo primero que tuvimos que hacer es limpiar los datos. Recuerden ustedes que cuando uno está haciendo la minería de los datos y probando hipótesis científicas de los datos, lo primero es que hay que revisar que los datos todos sean válidos, que sean datos que realmente aporten con información valiosa, ¿no? Y aquí hubo que hacer una revisión inclusive manual, porque teníamos algunas contribuciones, muy poquitas, pero algunas contribuciones tenían errores, por ejemplo, en la edad, ¿no? Algunas personas, 2 o 3 personas pusieron que tenían como 1000 años, ¿no? Entonces, había algunos datos ahí que había que limpiar para que la base de datos tuviera la calidad suficiente como para hacer inferencias. El siguiente paso, por supuesto, es analizar los puntos en el espacio geográfico, ¿no? Y aquí, obviamente, cada punto es un reporte ciudadano, ¿no? Y lo que queremos ver es si estos grupos de puntos que veíamos en la imagen a la derecha, en las figuras anteriores, realmente muestran clústeres, ¿no? Pero no solo a ojos, sino clústeres que tengan una significancia estadística, ¿no? Y no solo queremos ver, encontrar y determinar si hay clústeres o no, sino queremos ver si los clústeres evolucionan temporalmente, porque como ya les dije al principio, la hipótesis es que los clústeres deben de empezar pequeñitos, ¿no? Hay una persona que trae el virus, lo contagia alrededor de su espacio social, ¿no? Y entonces se va propagando geográficamente, y los clústeres, en principio, hipotéticamente, pensábamos nosotros, tendrían que crecer de clústeres pequeños a clústeres más grandes. Y luego, ya que hubiéramos validado estos clústeres, si existían, en el caso de esa era la hipótesis, entonces tendríamos que comparar estadísticamente con los grupos de pacientes enfermos, ¿no? Pacientes confirmados, que sabíamos que formaban clústeres, porque esto era ya conocido para el momento que nosotros estábamos utilizando la plataforma en campo. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el análisis de los puntos? Esa es una pregunta, ¿no? Y una forma de hacerlo es utilizando lo que se llama la hipótesis de aleatoriedad espacial completa, ¿no? Esto simplemente, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si uno determina que esta aleatoriedad espacial existe, ¿no? Entonces realmente ya no hay mucha información que uno pueda extraer de los puntos, ¿no? Y un ejemplo específico es, pues, una distribución uniforme en el espacio, ¿no? Imagínense ustedes un plano infinito, y entonces hay algún proceso estadístico, es decir, un proceso real de la naturaleza, que genera los puntos. Por ejemplo, en nuestro caso son las contribuciones ciudadanas, y si estas contribuciones ciudadanas están distribuidas uniformemente en el espacio, obviamente estamos hablando de una distribución aleatoria uniforme, entonces, si uno especifica una región de análisis, en este caso un círculo, con un cierto radio, que es la distancia de análisis en este caso, entonces, conforme uno va moviendo el círculo, si uno cuenta el número de puntos, que caen dentro de cada círculo, y uno mueve el círculo y va contando el número de puntos que caen conforme el círculo se va moviendo, en promedio, como la distribución es uniforme, uno debería esperar que el número de puntos sea aproximadamente el mismo, ¿sí? Entonces no hay cambios, ¿no? No importa hacia dónde yo mueva el círculo, siempre voy a encerrar, por supuesto, dada la distancia h que se ve ahí, voy a encontrar más o menos el mismo número de puntos. Si la distribución en alguna región del espacio no es uniforme, aleatoriamente, no está distribuida con una distribución uniforme, entonces yo esperaría que ese conteo, ese promedio cambie, ¿no? Entonces esto sería una indicación de que lo que está ocurriendo puede indicar que, por ejemplo, hay clústeres o que hay más dispersión, porque digamos, la dispersión es lo opuesto al agrupamiento, ¿no? Entonces, inicialmente la referencia es una distribución homogénea uniforme. Claro, puede ser que la intensidad del proceso cambie, por ejemplo. Puede ser que haya muchísimos más puntos por unidad de área en una distribución de puntos que en otra. Por ejemplo, en este caso, la distribución por unidad de área es menor que acá. Entonces, la intensidad en este caso, en la diapositiva que estamos viendo, es mayor, ¿sí?
Sin embargo, si la distribución es uniforme, conforme yo muevo el círculo, el número de puntos que caen dentro del círculo tiene que ser aproximadamente el mismo, independientemente de donde esté el círculo. Claro, aquí estamos asumiendo que el espacio es infinito, es un plano infinito. Cuando ya tenemos una región acotada, entonces hay algunas correcciones que se tienen que hacer en las orillas, porque pues el espacio no es un plano infinito, y hay una corrección que se tiene que hacer, pero por el momento eso es irrelevante para la discusión. Entonces aquí está lo que les decía yo, cuando los patrones de puntos tienen estructura, como en este caso, conforme yo muevo el círculo, el número de puntos que caen dentro del círculo va a ir cambiando. Y entonces esto me va a dar, en los lugares donde los promedios son más altos, hay una indicación de que, por ejemplo, hay clústeres. Claro, esto no solo se prueba para una distancia específica h, como aquí. Hay que probar con varias distancias, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es que si uno toma un grupo de puntos y calcula los promedios, entonces uno puede calcular una gráfica de cuál es el promedio de puntos que caen dentro del círculo para una cierta distancia h. Entonces uno varía la distancia h y se puede uno crear una curva como una curva, por ejemplo, la curva en negra que se ve aquí, en la curva sólida. Eso es lo que uno puede calcular, ¿no? Conforme se mueve h, cuál es el número promedio de puntos que tengo yo dentro de este círculo. Ahora, si yo lo que quiero saber es si esta distribución que estoy viendo aquí se diferencia o no de una distribución homogénea aleatoria, hay un truco que uno puede hacer. Uno puede utilizar lo que se llama una simulación Monte Carlo. Entonces, genera una muestra aleatoria con la computadora, una muestra aleatoria homogénea de puntos, y calculo los promedios para cada distancia h. Y entonces, lo que va a suceder es que se van a generar digamos, conforme uno va haciendo esta simulación, uno puede generar una región que acota, esta región que está entre las líneas punteadas que están aquí, es una región que acota los promedios de puntos para realizaciones homogéneas de un proceso aleatorio de puntos que es homogéneo. Entonces, si yo calculo la curva sólida, que es la que corresponde a los datos reales, y la comparo con los datos que uno obtiene de simulaciones de un proceso homogéneo, lo que va a resultar es que en el caso de que los datos contengan información que es diferente a la distribución homogénea, los promedios me van a quedar fuera de las regiones que acotan los procesos homogéneos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la figura de la izquierda, entre 0 y aproximadamente 600 metros, ¿verdad? La curva continua se sale de la región en donde los puntos corresponden a distribuciones homogéneas. Entonces yo puedo decir que entre 0 y 600 metros el proceso de puntos, ¿no? No tiene una distribución homogénea, ¿no? Entonces, digo, por las razones de tiempo estoy simplificando. Aquí tendríamos que hablar de una función que se llama función K de Ripley, una función L, y dar más detalles sobre la simulación Monte Carlo, pero creo que no hay mucho tiempo para hacerlo, lo podemos dejar para las preguntas. Muy bien. Entonces, si queda claro que uno puede utilizar simulación Monte Carlo para comparar los datos reales con datos simulados, en donde los datos simulados tienen una distribución homogénea, entonces podemos pasar al siguiente paso, ¿sí? Esto que vemos a la derecha son los datos reales que obtuvimos con la plataforma sobre la zona metropolitana de San Luis Potosí, y lo que se ve en verde es la densidad poblacional. Entonces, es importante que cuando uno está haciendo el análisis, uno considere la población, la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque si uno comienza a ver clústeres de puntos, esos clústeres no necesariamente se van a deber a la infección propiamente. Puede ser simplemente un artefacto de la propia densidad poblacional. Entonces, lo que se hace al final, en este tipo de análisis, es, en vez de asumir un modelo homogéneo, como les explicaba yo hace un rato, lo que se asume es un modelo que está regido por la densidad poblacional. De esa manera, uno compara los puntos que se obtienen con la plataforma con puntos simulados que provienen de un proceso generado por la densidad poblacional en la región geográfica específica. Y lo que vemos aquí son los datos reales.
Lo que vemos aquí es, digamos, una indicación que nos dice es que en los meses entre abril y mayo encontramos que las distribuciones de puntos entre 0 y 650 metros aproximadamente son estadísticamente diferentes. La distribución de puntos es estadísticamente diferente a la distribución de puntos que acotan las líneas punteadas y que corresponden a procesos que estuvieran generados por la densidad poblacional, ¿sí? Luego hicimos el mismo ejercicio, pero en vez de hacerlo entre abril y mayo, lo hicimos entre abril y julio, con el número total de datos, y los resultados más o menos son comparables. Por el momento pueden ustedes ignorar las gráficas que están a la derecha. Bien. Entonces, ya sabíamos con este análisis que hicimos inicial que efectivamente las distribuciones de puntos no seguían una distribución asociada a la densidad poblacional, sino a otro fenómeno. Y lo que se ve aquí a la izquierda son clústeres que se pueden calcular a partir del análisis anterior y en donde las regiones en verde muestran lugares del espacio geográfico en donde hay una significancia estadística que sugiere que la distribución de puntos dentro de ese espacio, esos clústeres, que en este caso son de color verde, son completamente aleatorios y definidos no por la densidad poblacional, sino por el fenómeno mismo que uno está estudiando. Ahora, en la parte superior, a la izquierda, están los clústeres analizados a una resolución de una distancia de aproximadamente 400 metros. En el panel B son 500 metros y en el panel C 1200 metros. Entonces, lo que vemos aquí realmente es cómo los clústeres de puntos tienen significancia estadística a diferentes resoluciones y la mayor resolución, que es la resolución asociada a 1.2 kilómetros, son clústeres que cubren espacios geográficos de la ciudad en donde hay distribuciones de puntos que sugieren la existencia de personas que reportaron riesgo y que muy probablemente están asociadas, y esa es la hipótesis, están asociadas a personas que realmente estaban infectadas. ¿Sí? Entonces, podemos ver que espacialmente los clústeres tienen propiedades interesantes desde resoluciones bajas del orden de cientos de metros hasta cerca de 1.5 kilómetros. Ahora, en la parte superior vemos lo que pasó de abril a mayo. Ahora, ¿qué sucedió entre abril y julio? ¿No? La pregunta es, ¿los clústeres cambiaron o qué sucedió? Bueno, si uno considera los datos entre abril y julio, uno puede comparar los paneles que están arriba con los paneles que están abajo, ¿no? Uno a uno, por ejemplo, A con D, B con E y C con F, y se va dando uno cuenta que conforme fue transcurriendo el tiempo, los clústeres comenzaron a crecer, tal y como lo esperábamos nosotros, sobre todo en áreas geográficas, por ejemplo, aquí donde estoy moviendo, en áreas geográficas donde nosotros sabíamos que había una cantidad significativa de interacciones sociales entre la gente. Entonces, esta fue la primer pieza de evidencia que nos sugirió que las contribuciones ciudadanas estaban indicando concentraciones de puntos en áreas geográficas que muy probablemente estaban asociadas a infección por COVID-19. Pero esto no fue suficiente, esto no es suficiente porque este análisis es un análisis que está hecho con técnicas cuantitativas, pero requieren un modelado. Para ser confirmadas, requieren un modelado estadístico, ¿no? Entonces, el siguiente paso que dimos aquí fue utilizar un modelo estadístico que se llama, en inglés, porque no sé cómo decirlo en español, se oye muy feo, ¿no? Log-Gaussian Process. ¿No? Es un proceso aleatorio que genera puntos en el plano, ¿no? Y que tiene, aquí quizá lo más relevante de esta diapositiva es la ecuación que está abajo, la RDS, ¿sí? La R es la intensidad del proceso. Recuerden ustedes que los procesos de puntos es el número de puntos por unidad de área, ¿sí? Entonces, aquí, la intensidad del proceso, que por supuesto depende de la S, que es el área específica, el área geográfica específica, ¿no? Tiene varias componentes. Las más relevantes son dos. ZDS, que es lo que se llama un vector de covariables. En estas covariables son precisamente a las que hacía referencia Rubén, la edad, el género, las comorbilidades, etcétera, ¿sí? Las covariables, ¿sí? Y
la variable y, que es un proceso gaussiano. No hay tiempo realmente para entrar en detalles aquí, pero lo que es relevante de esta ecuación es que la intensidad depende de dos factores fundamentales: las covariables y el proceso gaussiano. Las covariables, pues esas son conocidas, son observables, ¿no? Son variables, mientras que el proceso gaussiano es un proceso latente. Y el proceso gaussiano es el que representa realmente la información que está asociada a la aleatoriedad de la distribución de puntos. Lo que es interesante para nosotros aquí es que, utilizando las técnicas de modelado estadístico, los clústeres que se obtienen, ¿no? Lo que vemos aquí del lado derecho, los clústeres que se obtienen con el modelado estadístico, corresponden con los clústeres que se calcularon con el análisis inicial. Entonces, estos son análisis complementarios, pero son importantes, ¿no? Primero es estimar la existencia de posibles clústeres, luego tratar de confirmarlas con un modelado estadístico que ya trae una hipótesis estadística subyacente codificada. Pero aquí venía la prueba de fuego. La pregunta es, ¿estos clústeres que estábamos observando con estos modelos matemáticos corresponden o no a los clústeres reales? Y la buena noticia para nosotros, porque casi nos echamos una botella de champaña, no es cierto, fue que efectivamente los clústeres que encontramos, tanto con el análisis el análisis inicial con la función de Ripley, etcétera, y el modelo de proceso gaussiano, todos los clústeres que encontramos más significativos son clústeres reales. Es decir, cuando analizamos los datos de la Secretaría de Salud del Estado y vimos en qué colonias, en qué barrios estaban los clústeres de personas infectadas, correspondían significativamente con los clústeres que nosotros obtuvimos. Y más aún, lo que fue más interesante para nosotros fue lo siguiente: hicimos análisis específicos de ciertos clústeres y nos encontramos con que en abril y mayo nosotros identificamos algunos clústeres que durante la etapa exponencial fueron focos rojos muy importantes en la ciudad. Es decir, nosotros 2 meses antes de que hubiera focos rojos durante la fase exponencial de la pandemia, ya sabíamos dónde iban a ocurrir esos focos rojos. Entonces, esto significa que esta plataforma tiene cierta capacidad predictiva. Claro, todavía se tiene que trabajar más en los métodos para especificar los niveles de predicción, pero hay una muy buena indicación de que la plataforma puede avisar a partir de las contribuciones ciudadanas la existencia de posibles focos rojos en la ciudad, focos de contagio. Y bueno, creo que eso fue en un muy breve resumen lo que pudimos obtener, y nos congratulamos mucho de que esta plataforma pues puede servir como una herramienta de vigilancia epidemiológica complementaria a la vigilancia que se hace normalmente, que como ustedes saben tiene además una normatividad institucional muy estricta. Y estamos trabajando ahora con la Secretaría de Salud ahí del Estado, y pues vamos a seguir mejorando y afinando nuestros métodos. Pero me da a mí mucho gusto además de que esto le da la oportunidad al ciudadano, y eso es muy importante, de ser parte de la solución. Pues creo que eso es todo por mi parte. Y bueno, pues tenemos poquitos minutos todavía para algunas preguntas, pero pues quedo atento. Y Rubén, muchas gracias nuevamente por tu presentación. Ha sido un placer trabajar contigo y es un placer estar con todos estos jóvenes. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas felicidades por todo lo que pues en conjunto pudieron lograr con la App Centinela. En lo personal, yo creo bastante fascinantes estos proyectos de crowdsourcing, bueno, de ciencia ciudadana, ¿no? Que a final de cuentas necesitas a la gente para llegar a un resultado. Y creo que es un proyecto pues bastante útil, con muchísimo potencial para seguirlo alimentando, y pues felicidades por haber tenido pues tan pronta reacción al estudio de la pandemia. No sé si haya preguntas por aquí. Si es que hay preguntas, nos las pueden comentar por el chat o pueden abrir su micrófono, como ustedes gusten. A mí sí me gustaría preguntar si pudiera ahondar un poquito en qué es la función K. No estoy familiarizada con eso, entonces me gustaría saber cómo es que funciona y por qué era importante. Bueno, la función K es una función que te permite estimar los promedios
cómo se distribuye el promedio de puntos alrededor de una escala específica, ¿no? Es todo, es realmente, lo puedes consultar, se llama función K de Ripley, es una función que se desarrolló, no sé, en los años 90, no recuerdo exactamente, es simplemente un promedio, y el chiste de esa función es que cuando el plano es infinito, como lo mostré en los ejemplos, que es una súper simplificación, pues el cálculo es nada más, tomas un punto, te mueves en el plano, te vas moviendo tu círculo, lo vas barriendo en el plano el círculo y vas contando cuántos puntos van cayendo dentro de cada, conforme vas moviendo el círculo, ¿no? Y después eso varías la escala, o sea, vas haciendo círculos más grandes y más chiquitos, y haces un conteo. Y el problema es cuando no tienes estos planos infinitos, sino cuando tienes regiones acotadas como regiones geográficas, y hay que hacer una serie de suposiciones para corregir el valor de la función. Y con mucho gusto te puedo mandar la literatura, es muy sencillo, el software se puede construir de manera muy sencilla también, y desde el punto de vista práctico, en vez de usar la función K, se utiliza una función L, que nada más es una forma de normalizar la función K para hacer la visualización gráfica de manera sencilla, ¿no? Y también te puedo mandar con mucho gusto, puedo mandarla al grupo si ustedes gustan, si me dan el chat del grupo, yo les mando toda la información. Y ese realmente es un paso inicial, y fue muy interesante porque a pesar de que es algo muy sencillo, es simplemente calcular promedios moviendo un círculo alrededor del plano, rápidamente nos dio información sobre lo que estaba pasando. Es bastante poderosa la herramienta y se sigue usando como es como una especie de estadística descriptiva, ¿no? Esencialmente para procesos aleatorios. Digo, aquí estamos haciendo muchas, debo decirlo, o sea, esta temática, o sea, la función acá es muy simple de calcular, es muy intuitiva, no hay ningún problema, pero atrás de todo esto está una teoría, la teoría de procesos estocásticos puntuales, ¿no? Que no es trivial, la estadística yo soy ingeniero, soy muy práctico, entonces no me concentro tanto en los aspectos teóricos, pero sí requiere un conocimiento teórico de teoría de probabilidad, ¿no? Para entender realmente qué es lo que uno está modelando con esta función K, ¿no? Entonces hay una fórmula práctica para calcularla, como lo hicimos nosotros en el ejercicio, y hay algunas funciones teóricas que tienen unas derivaciones interesantes, y si hay interés por parte de ustedes, con mucho gusto también se las puedo compartir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario que quisieran hacer a ambos doctores? En el chat hay varias. ¿Nos ayudas? Porque no sé dónde está el chat. Tienes razón. Sí, ya las vi. Se las voy leyendo. Ok. La primera pregunta es de Arely Pérez y nos dice, ¿creen que se puede aplicar a nivel nacional y qué implicaciones tendría? Rubén, por favor. Te echo la bolita. Sí se pudiera aplicar a nivel nacional, sobre todo para las infecciones por patógenos que se transmiten por vía aérea, para la influenza, para los virus respiratorios como el sincicial respiratorio, etcétera. Y de hecho, bueno, un punto que hemos comentado que me ha hecho ver Salvador es que una vez que se satura la superficie de casos de contagio, ya no es útil. Esto tiene que ser al principio, cuando sí se pueden distinguir los clústeres. Cuando los clústeres se fusionan con clústeres vecinos y todo el tapete está lleno, ya no sirve. O sea, el chiste de este enfoque es que es predictivo y puede usarse tempranamente cuando se sospecha que hay un brote. Y de hecho, aunque no se sospeche, si se tiene, digamos, el análisis en tiempo real, se puede estar viendo que están apareciendo los clústeres, ¿sí? Antes de que se detecte que ya es una epidemia abierta. Y bueno, sí se puede usar a nivel nacional. Hay muchas aplicaciones similares que se han usado en muchos países. Además, hay algunas especiales que son para identificar los contactos, o sea, la gente que se ha contagiado, que tiene pruebas positivas en su aplicación, se sabe eso y por Bluetooth se comunica con
los teléfonos vecinos y los que están cerca de alguien que ya está contagiado, se dan cuenta que pueden contagiarse ellos también. O sea, sí se puede usar a nivel nacional, pero hay muchas aplicaciones que también se usan a nivel nacional, ¿no? Adelante, Salvador. Perfecto. Pues no sé si hay otra pregunta. Yo al final voy a hacer una pregunta al público general, pero primero escuchamos las preguntas. Claro, sí. Muchas gracias, dice Areli. La segunda pregunta es de Gloria Lozada y nos platica. ¿Podrían abundar un poco acerca del proceso gaussiano? ¿Tiene alguna relación con los datos reales o es únicamente parte del modelo teórico? Bueno, la teoría de procesos gaussianos es una teoría estándar en aprendizaje de máquina. No es trivial explicarla aquí, francamente. Básicamente se trata de esto. Si tú tienes un proceso gaussiano, es esencialmente un proceso en donde tú tomas un grupo de variables aleatorias y la distribución conjunta, no importa cuál subconjunto de variables aleatorias tú tomes, la distribución conjunta siempre es gaussiana. Y es un modelo que se llama modelo no paramétrico. Pero hay demasiadas cuestiones técnicas que creo que no hay el tiempo y habría que ahondar mucho en varios tecnicismos y creo que no es el mejor momento para hacerlo. Pero lo que sí le puedo decir es que este modelo no es en absoluto teórico. Esto que obtuvimos es un modelo muy práctico que nos indicó, este modelo que nos permite hacer dos cosas. Primero, estimar cuál es el efecto de las variables que medimos, sexo, vulnerabilidades, comorbilidades, etc. ¿Cuál es el efecto de esas variables en la distribución de los puntos? Entonces, lo que hace este modelo es tratar de explicar todo lo que se puede explicar con las variables que mediste, ¿sí? Y va a quedar algo, un residuo, y ese residuo lo trata de explicar con un modelo gaussiano, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a partir de, tú puedes dividir, digamos, los efectos que estás viendo en términos de la intensidad de la distribución de los puntos en dos. Las variables que mediste y variables que no puedes medir porque estás tratando de inferir. Y eso que estás tratando de inferir, que no se puede ver directamente, es lo que tiene que ver con la evolución espacial del COVID, ¿no? Entonces, no es un modelo teórico, realmente es un modelo teórico, pero que tiene una aplicación práctica fabulosa. O sea, son métodos que se usan de manera cotidiana en muchas partes del mundo para estimar riesgos epidemiológicos. Y los invito, si ustedes se dedican al análisis de datos, realmente los invito a estudiar tanto procesos de Poisson puntuales y procesos gaussianos. Son herramientas fundamentales para el analista de datos. Eso es definitivo. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ok. Bueno, tenemos aquí también una última pregunta que dice, Flor López, ¿qué algoritmo utilizaron para evaluar el nivel de riesgo? Y una segunda pregunta es, ¿qué tan fácil fue de convencer a los servicios de salud de la utilidad de la plataforma? Contesta la segunda primero, Rubén. Bueno, se convencieron después de que vieron los datos. Esa es la verdad. Sí, primero hicimos el trabajo y luego ya los convencimos. Esa es la pura verdad. Es un gran obstáculo en la práctica del analista de datos. Eso es muy cierto. Bueno, para responder la pregunta final, pues hay esencialmente dos técnicas que utilizamos. La primera técnica fue simplemente el cálculo de estadísticas descriptivas de procesos de puntos, que son la función de Ripley y la función L, pues, en conjunto con una simulación Monte Carlo para generar niveles de significancia estadística. Y la segunda parte fue utilizar el modelo de procesos gaussianos, el modelo de Cox, para estimar el riesgo, los clústeres de riesgo, desde el punto de vista del modelado estadístico. Y finalmente hacer un análisis temporal para ver cómo iban surgiendo los casos temporalmente en los clústeres que habíamos identificado para determinar si esa aparición de esos clústeres precedía o no a los clústeres de la etapa exponencial. Y bueno, ya vimos que efectivamente, pues sí, pudimos adelantarnos un poco a lo que iba a suceder en los siguientes 2 meses.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos dicen que, bueno, creo que por ahí hay una manita levantada. Si quieren abrir el micrófono, si quieren igual preguntar por el chat, adelante. Si no hay más preguntas, yo sí quisiera hacerles una pregunta. Desde que se plantearon esta parte y recopilaron los datos, ¿cuánto tiempo pasó hasta que llegaron a las conclusiones de que sí llegaron a predecir como estos focos rojos? Rubén, no sé si quieres ahondar al tema. Bueno, empezamos a ver los resultados de la plataforma antes de que pudiéramos conseguir los datos de los servicios de salud de los casos confirmados, ¿no? No podíamos tener la certeza de que funcionaba el sistema hasta que no pudiéramos comparar los datos de los patrones de distribución de los puntos y clústeres. Entonces, pues yo creo que unos 2 meses o 3 ya vimos que sí parecía que no era que era aleatorio y consistente la distribución. Pero bueno, el problema fue convencer a las autoridades de salud para que nos dieran acceso a la base de datos de los casos confirmados, ¿no? Eso fue al final de agosto. Solo hasta entonces pudimos hacer la comparación. Ok. Entonces sí, tuvieron que llegar con resultados. Sí, además, como dijo Salvador, hubo que limpiar los datos, ¿no? Y excluir algunos datos que no estaban completos, por ejemplo, los que no tenían georreferencia. No todos los encuestadores que registran los casos epidemiológicos confirmados anotan todos los datos. Eso es una desgracia y quizás, por ejemplo, el uso de sistemas móviles podría mejorar muchísimo eso, ¿no? Porque se pierde muchísimo tiempo y es muy laborioso que una sola gente tome las notas de todos los casos, ¿no? En cambio, si cada quien registra sus propios casos, eso disminuye muchísimo la carga administrativa y por lo tanto acelera el proceso. Ok, claro, sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Si ya no hay más preguntas. Bueno, por aquí nos pone Anaí Guerrero un link que nos lleva a una encuesta. Aquí un pequeño paréntesis, porque bueno, para nosotros es bien importante escucharlos y saber qué les interesó de estos temas, qué les gustaría seguir escuchando. Entonces se hizo este formulario breve para conocer su opinión, por los que puedan ahorita abrir ese link y contestar esta breve encuesta. Y bueno, aquí también hay otro comentario de Luis Antonio. Gracias por la charla. La charla fue bastante ilustrativa. Perfecto. Bueno, si ya no hay más preguntas, yo creo que... sí, dinos. Perdón, por preguntona. Estaban platicando del proceso estocástico gaussiano y después que estaban haciendo pruebas no paramétricas. No es el proceso estocástico gaussiano el que deriva en la normal y se podrían utilizar pruebas o sea, pertenecientes a la distribución normal. ¿Por qué se decidió por pruebas ya no paramétricas? No, tienes una confusión ahí. A ver, el proceso gaussiano es un proceso estocástico, que es esencialmente una colección de variables aleatorias, que en este caso están indexadas por el tiempo y el espacio. Y individualmente cada variable es una variable gaussiana. Pero el número de variables es infinita, en general, en un proceso gaussiano. Hay un número infinito de variables. Y se le dice modelo no paramétrico no porque no tenga parámetros, sino porque la estimación que se hace a la hora de hacer la inferencia estadística, los resultados, conforme más datos tienes, más parámetros tienes. O sea, el número de parámetros en la estimación, a la hora de hacer la inferencia estadística, crece conforme crece el número de datos que tienes. Entonces, esos son métodos, o sea, la inferencia de un proceso gaussiano, en general es un proceso de inferencia estadística no paramétrica,
pero es un término que siempre confunde a todo mundo. Es no paramétrica no porque no tenga parámetros, es no paramétrico porque el número de parámetros es infinito. Eso es, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, una cosa son pruebas de hipótesis, y hay pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, y otra cosa es la inferencia de un proceso gaussiano. Lo que hicimos aquí, eso son inferencias de proceso gaussiano, no pruebas estadísticas. Ahora, cuando hay una prueba estadística que utiliza como base una función, como por ejemplo la función gaussiana, efectivamente se hacen pruebas paramétricas basadas en la distribución gaussiana. Son paramétricas no porque tengan parámetros, sino porque el número de parámetros es finito, en contraste con las pruebas no paramétricas, en la que el número de parámetros es infinito. Es una sutileza estadística, pero bueno. Muchas gracias. Y para servir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Gaby de Jesús nos dice muchas felicidades por este proyecto y gracias por compartirlo con nosotros. Perfecto, pues bueno, voy a tomar ahorita este silencio como que ya no hay más preguntas y vamos a proceder pues a la entrega de sus constancias. Permítanme tantito. Ya se ve, ¿verdad? Ok, pues sí, MCODER otorga la presente constancia, primero que nada, al doctor Rubén López Revilla por haber impartido la conferencia App Centinela de Salud en combate al COVID-19. Igualmente, hacemos la entrega de constancia. MCODER otorga la presente constancia al doctor Salvador Luis Correa, igualmente por haber impartido la conferencia App Centinela de Salud al combate del COVID-19. Y pues muchísimas felicidades, muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar. La verdad es que fue bastante nutritivo haberlos escuchado y pues felicidades también por haber tenido tan pronta reacción pues al estudio de esta pandemia y por haber sido de la comunidad activa que sí le está haciendo frente y que decide estudiar y analizar y hacer algo para la vigilancia de esto, ¿no? Entonces, pues sí, muchísimas felicidades y muchas gracias por su participación. Pues, yo quiero decirle gracias a ustedes y los quiero exhortar. Yo en los 55 años que tengo de vida he visto la evolución de todas estas cuestiones de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, etcétera. Creo que es muy importante y los felicito, qué bueno que ustedes están interesados en este tema, en estas áreas de trabajo, pero los exhorto a que no olviden que, al menos es una muy humilde opinión, el éxito en este tipo de trabajo depende del interés real que tenga uno en servir a la comunidad, en servir a los demás y hacer sentido de los datos, no por hacer sentido de los datos, sino por aportar. Y yo los exhorto a eso. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias, Rubén. Gracias, Flor. Muchas gracias. Y vean por qué me cae también Salvador. Y nos llevamos también. Gracias, Rubén. Es mutuo la compasión. Excelente, excelente. No, pues muchísimas gracias por los comentarios. Pues sí, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, me parece que no. Bueno, ahorita vamos a dedicar un pequeño espacio a mi compañera Anaí Guerrero. Anaí nos va a platicar un poquito acerca de las convocatorias y de los próximos eventos que va a haber. Entonces, pues te cedo el micrófono, Anaí. Hola, buenas tardes. Nada más para confirmar, ¿sí me escuchan bien? Okay, sí, de acuerdo, gracias. No pongo la cámara porque tengo problemas técnicos con mi computadora, pero déjenles presento ahora. Tenemos varios anuncios, varias actividades que tenemos también durante el mes. Y queremos comenzar con, bueno, si estás estresado y perdiste mucho tiempo durante este año, y si se te acaba el tiempo para liberar tus servicios hacia la práctica, te invitamos a que te unas a nuestro equipo y si tienes
conocimiento en desarrollo de software, diseño gráfico o diseño de experiencia de usuario, mándanos tu currículo y nosotros te vamos a contactar. No importa que sea preparatoria, universidad o posgrado, con que tengas los conocimientos, eres bienvenido. En cambio, si lo que tú buscas es ampliar los conocimientos que ya tienes y que tenga validez oficial, te invitamos a que visites la página posgrados.org.mx para que consultes los diferentes diplomados que está impartiendo la Universidad Politécnica de Querétaro. Son en línea y tienen la modalidad que sean mixto, es decir, parte del curso lo puedes llevar en presencia. Ahora, si eres mujer y te gustaría empezar una formación en científica de datos, te invitamos a que te inscribas al bootcamp. Ahora, si no tienes background en matemáticas ni ciencia de datos y no tienes ni idea o llevas mucho tiempo sin ejercer porque eres ama de casa o ya eres retirada y quieres empezar una nueva área en tu vida, todo esto, digamos, no importa. Lo único que nos interesa a nosotros es que tengas mucho entusiasmo y ganas de aprender. Nosotros te vamos a formar y te vamos a empezar a enseñar desde lo básico, ¿no? Desde las matemáticas se requieren, desde todo lo modelo y irte poco a poco avanzando ya para cosas más difíciles como el data science, data mining y también digamos, un rubro de habilidades blandas que son requeridas en esto, la verdad. Y al final tú vas a elaborar tu propio proyecto donde vas a demostrar lo aprendido. Ahora, hay que recordar que eso es totalmente gratis. Todas las personas que queden seleccionadas, no se les va a cobrar, simplemente se les va a pedir que nos ayuden con el servicio social de las horas dependiendo de cada persona. Así que no se olviden postularse, por favor, eso es muy importante, ya que hay cupo limitado. Ahora, si quieres poner en práctica todo lo aprendido, o ya tienes experiencia previa en todo lo que tenga que ver con datos, te invitamos a participar en Darathon 2021. Aquí te vas a poner en práctica todos sus conocimientos y enfrentarte a diferentes desafíos. Por último, los queremos invitar al evento de mañana, que es la inauguración de nuestra querida Colombia. Van a impartir diferentes temas como data mining y capacidad predictiva y contaremos con un taller sorpresa. Así que, por favor, asistan y no se lo pierdan. Por último, queremos invitarlos a que visiten nuestra página de mcoder.ai. Aquí pueden, digamos, darnos sugerencias de las diferentes ponencias. Si quieren participar en los eventos próximos que vamos a tener durante el año, también son bienvenidos. O si quieren formar parte de la comunidad, igual, ¿no? Sugerencias de temas o cualquier opinión que tengan referente a esto son bienvenidas. No olviden contactarnos. Y también pueden visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar diferentes artículos, videos y ejercicios interesantes. Bueno, de mi parte sería todo. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Creo que sería todo, Anaí. Muchísimas gracias. Por ahí en el chat ya también tenemos todos los links por si alguien está interesado en tomar algunas de estos trainings. Y pues bueno, ya antes de cerrar con el programa del día de hoy, me gustaría, bueno, volver a retomar como el comentario que hizo Salvador de que parte de la motivación que yo estoy segura que en este grupo tenemos para convertirnos en científicos de datos es el impacto social y benéfico para los demás que podamos llegar a tener con nuestros proyectos. Entonces, pues nuevamente felicitarlos, agradecerles su presencia y recordarles que también pues la comunidad su objetivo es justamente y las puertas siguen abiertas, los eventos mensuales igual siguen aquí, por si es que ustedes quisieran seguir participando de forma activa en la comunidad o ya sea proponernos algún tema, contarnos sobre algún proyecto que ustedes quieran o desarrollar o darle difusión, ¿no? También. Y bueno, igualmente, pues ya terminando, les voy a compartir nuestras redes sociales por si quieren dar
por ahí una vuelta también, 100% invitados. Ahí constantemente estamos compartiendo notas informativas, artículos, videos, para pues seguir actualizándonos en esta cultura y en el área, ¿no? Porque, bueno, estar en la comunidad pues es sinónimo de estar en constante actualización. Y pues bueno, yo creo que con eso ya cerraríamos el programa de hoy. Si no es que no hay más comentarios, yo les agradecería mucho. Y pues bueno, sí, con gusto los esperamos el día de mañana a las 3 p.m. hora Ciudad de México para la inauguración de la comunidad en Colombia. Muchísimas gracias y que sigan teniendo un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Igual, buenas noches a todos. igual comentarles ahí un pequeño error. El programa de WLab sí tiene un costo, pero tenemos becas de diferentes porcentajes, entonces para que se registren, inviten a sus primas, a sus amigas, se aceptan también hombres, son súper bienvenidos, y como dijeron ahí, es la parte de servicio social en la que ellos siguen aprendiendo y de esa manera podemos apoyar con las becas, ¿vale? Para que estén dándole seguimiento a esa parte. De que se vayan, no sé si puedan prender todos la cámara para tomarnos una foto y y para guardar evidencia, por favor. Yo creo que ya algunos nos saludamos, pero déjame, te dejo de presentar. Tomamos la foto, ¿va? De todos modos, yo igual hace ratito tomé algunas, no te preocupes. Los que quieran salir, si pueden prender la cámara. Gracias. Va, 1, 2, 3. Gracias. A ti, Liz, gracias y Gracias, adiós. nos viendo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Listo. Estuvo. Tomé varias fotitos. Te las voy a mandar. A ver. Ay, es que creo que se fue Liz, pero dejó grabando el asunto. Ah, perfecto. Va, pues déjame hacerlo.